Estuve casada con Eric durante 10 años. Él se quejaba de que me estaba haciendo vieja, de que había perdido mi encanto, de que era aburrida. Casi todas las noches, Eric llegaba a casa con olor a alcohol. Yo intentaba ayudarlo, pero él me empujaba y me gritaba: «No me toques». «Vuelve a tu cocina». La mamá de Eric, que vivía con nosotros, gritaba desde el baño con su tono impaciente: «Rachel, ¿por qué no hay papel higiénico?». Mi hijo Mike, de 7 años, tropezó con su coche de juguete y cayó al suelo, llorando y dando vueltas mientras maldecía: «Maldito coche de juguete. Lo voy a destrozar». Me quedé allí, observando el caos que se desarrollaba en mi casa y, por primera vez, me sentí completamente desesperanzado. Antes de irme con David no le dije a nadie. Mi marido me repugnaba, mi hijo me repelía y siempre había tenido enfrentamientos con mi suegra. David era mi vecino, mi amigo de la infancia. Al igual que en las novelas, nunca me enamoré de mi amigo de la infancia, David. Terminé casándome con Eric, un hombre al que conocí mucho después. Pero a diferencia de lo que ocurre en las novelas, esto era la vida real: 10 años de matrimonio con Eric. Y lo que alguna vez pensé que era un amor profundo y juvenil se había marchitado en resentimiento mutuo. De repente, sentí un toque cálido en mi hombro. Era David, era guapo, encantador y, sin embargo, a pesar de su apariencia refinada, era rebelde de corazón. Sabía que yo le gustaba. En la universidad, me confesó sus sentimientos, pero lo rechacé. Me enamoré de Eric a primera vista, pero David no se distanció de mí. De hecho, después de casarme con Eric, se convirtió en mi único amigo. Yo fui ama de casa durante 10 años. Mientras que David trabajó en el extranjero durante 7. Recién regresó hace un par de años. Siempre me había consolado, había intentado levantarme el ánimo, pero sabía dónde estaba el límite y nunca lo cruzó. Con una media sonrisa, preguntó: «¿Qué pasa? ¿Tienes demasiado miedo de irte?». Lo conocía bien. Si le decía que no, se daría la vuelta y me mandaría de vuelta. Pero tenía que irme. Si me quedaba más tiempo en esa casa, iba a perder la cabeza. La noche en que decidí irme fue una noche normal y corriente, pero de algún modo, esa noche, finalmente sentí la necesidad de escapar. De huir de la vida que me había atrapado durante 10 años. Esa noche, Eric llegó a casa como siempre, oliendo a alcohol. Intenté acercarme a él y, por instinto, se levantó de un salto y frunció el ceño. «Aléjate de mí. Hueles a grasa». Me quité el delantal con la intención de colgar su chaqueta, pero él me empujó a un lado. «Vuelve a tu cocina». Me quedé congelado, allí parado. Así que esto fue todo. Todo lo que le había dado a esta familia durante los últimos 10 años, y este fue el respeto que recibí a cambio. «Susan, mi suegra que siempre había vivido con nosotros», gritó desde el baño. «Rachel, ¿por qué no hay papel higiénico?». Mi hijo, que estaba jugando con sus carritos de juguete, tropezó y se cayó, llorando y rodando por el suelo. «Maldito carrito de juguete. Te voy a aplastar». No me apresuré a ayudarlo. Con lágrimas y mocos por toda la cara, me gritó: «Eres una mala madre. No te quiero». Mi hijo había adoptado la actitud de su padre. Me trataba igual que Eric. Bajé las manos y observé en silencio el caos que me rodeaba. De repente, me sentí completamente impotente. Eric salió del baño principal, me vio allí parado y preguntó fríamente: «¿Está lista la cena?». Salí de mi estado de ánimo, ayudé a Mike a levantarse y rápidamente agarré un nuevo rollo de papel higiénico del lavadero. La voz de Susan volvió a sonar: «Eres muy mala con las tareas del hogar». «Realmente no sé qué ve Eric en ti», yo rara vez replicaba, pero ya no lo soportaba más. «Entonces, ¿por qué no le dices a tu hijo que se divorcie de mí y se case con alguien más capaz?». Para mi sorpresa, Susan se quedó sin palabras. Momentáneamente aturdida por mi respuesta, no esperé a que reaccionara. Me di la vuelta y me alejé. Eric se dio cuenta de que algo no andaba bien conmigo y frunció el ceño. «¿Cuál es tu problema y dónde están mis nuggets de pollo?». Lo miré con frialdad. «En la cocina. Puedes servirte tú mismo». Susan salió del baño, me señaló y gritó: «Rachel, te has vuelto atrevida. Mi hijo trabaja muy duro todos los días y tú te quedas en casa cuidando a los niños, ¿y así es como le pagas? Ni siquiera puede servir una cena sencilla». Mi hijo, cubierto de grasa por la comida, levantó la vista del plato y me miró con desprecio. «Mamá siempre está en casa dando vueltas y aún así me critica. La mamá de mi amiga se ve muy bonita. Tú eres solo un monstruo feo. Quiero que Annie sea mi mamá. Es tan linda y simpática».
Annie era la profesora de arte de Mike. La había visto varias veces. Era amigable, joven y hermosa. Mike me había dicho varias veces que quería que Annie fuera su mamá. Pensé que era solo una fantasía infantil inofensiva, pero resultó que realmente me odiaba. Miré a Mike. Esta vez, permanecí notablemente calmado y le dije en voz baja: si tanto te gusta, deja que sea tu mamá. Mike se quedó paralizado, mirando a su padre, sin saber qué hacer. Eric golpeó la mesa con el tenedor y alzó la voz. ¿De qué estás hablando, Rachel? Mike es solo un niño. ¿Qué sabe él? Es tu hijo. Siempre será su madre. Mamá, ve a buscar los nuggets de pollo. Susan me lanzó una mirada fulminante, pero hizo lo que Eric le dijo y fue a la cocina. La cena transcurrió tan tranquila como de costumbre, cada uno comía en su propio mundo. Solo Mike hacía ruido de vez en cuando, mientras luchaba con un ala de pollo que no podía morder. Hizo pucheros. Me miró y dijo: mamá, ayúdame a desgarrar el ala de pollo. Mike tenía 7 años, pero todavía actuaba como un niño de 3, incapaz de hacer la cosa más pequeña sin pedir ayuda. Si esto hubiera sucedido antes, lo hubiera hecho con gusto. Antes lo ponía en el centro de mi mundo, pero ahora, solo me frustraba. Incluso me rompió el corazón. Después de dudar un momento, extendí la mano para ayudarlo, pero Mike se apartó, molesto. ¿Por qué eres tan lento? Quiero que Annie me ayude. Dejé mi tazón y sentí que mi frustración aumentaba hasta el punto de ebullición. Eric me miró y luego miró a Mike. Está bien, deja que la abuela te ayude. Mamá, ayúdalo a romperlo. Susan no pudo rechazar la petición de Eric, sabiendo que confiaba en su hijo para todo. Me froté las sienes sintiéndome completamente agotada. Yo hacía la mayor parte de las tareas domésticas todos los días. Entendía que Eric estaba cansado del trabajo, pero yo tampoco estaba exactamente inactiva. Todas las pequeñas tareas de la casa recaían sobre mí. Si me quejaba, decían que solo estaba quejándome, pero la verdad es que antes de convertirme en ama de casa, yo ganaba más que él. Pero luego me casé, me quedé embarazada y todos a mi alrededor insistieron en que asumiera la responsabilidad de la familia. Todo tenía que girar en torno a los niños y a mi marido, y sacrifiqué mi carrera para quedarme en casa y cuidarlos. ¿Pero qué obtuve a cambio? Un marido que pensó que yo era demasiado mayor y me dijo que me quedara en la cocina, una suegra que pensaba que yo era inútil y que solo gastaba el dinero de su hijo, un hijo que me despreciaba y quería que otra fuera su madre. Había olvidado quién luchó y se esforzó para traerlo a este mundo. Era tan egoísta como su padre. Esa noche no cené. Por primera vez, salí temprano. Eric volvió a la habitación, me miró con desdén y dijo: realmente no entiendo por qué estás tan enojado. Mike es solo un niño. ¿Estás enojado con él? No pude evitar reírme amargamente. Eric, ¿crees que estoy enojada solo por Mike? El rostro de Eric se ensombreció. ¿Qué hice ahora? Estoy muy cansado todos los días. ¿Puedes dejar de ser irracional? Miré su rostro familiar, pero lo único que sentí fue distancia. Eric, odias que me quede en casa, ¿verdad? Pero no lo olvides, fuiste tú quien me rogó que me quedara en casa. Y el dinero para iniciar tu empresa salió de mis ahorros y de los de mis padres. Eric me miró con impaciencia. No lo he olvidado. No te odié, solté una risa fría. ¿Es así? Eric me miró brevemente. Con un dejo de culpa en los ojos. Agarró una almohada y murmuró: dormiré en la otra habitación. Me quedé mirando la puerta mientras se cerraba, sintiendo una oleada de náuseas y asfixia. Salí de la habitación y me encontré con un desorden en todas partes. Los restos de comida estaban esparcidos por la mesa del comedor, los platos sucios se amontonaban y la sala de estar estaba llena de juguetes y desorden. Suspiré y comencé a limpiar. Cuando terminé ya era la 1 de la mañana. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a David, solo necesitaba a alguien con quien hablar. A primera vista, mi familia parecía perfecta, pero nadie se preocupaba realmente por mí. David me comprendía bien. Sabía que si lo llamaba significaba que estaba dolida. Ya me había quejado antes, pero en aquel entonces me sentí feliz porque los amaba. Quería cuidarlos porque eran las personas que amaba, pero parecía que ellos nunca me amaban a cambio. Dieron por sentado todo lo que hice. Él no me preguntó por qué, solo me preguntó si quería ir al extranjero para aclarar mi mente. Estuve de acuerdo. Rachel, ¿quieres volver? La voz de David me devolvió al presente. Lo miré, sonreí levemente y dije: no, vámonos. Antes de abordar el avión nadie me llamó. David tomó mi mano. Está bien, querías relajarte.
así que no pienses en ellos. Miré la cara de David y de repente me di cuenta de que quizá era egoísta, no lo amaba, pero lo estaba usando, usaba su compañía y su amor para tratar de borrar el dolor que había recibido de mi familia. Le pregunté débilmente, David, ¿me odiarás? David me apretó el puño un momento y luego volvió a sonreír. Me alegro de que hayas pensado en mí primero. Me alegro de que hayas llamado. Pasamos 3 semanas en Sri Lanka, y en esos 3 días no pensé en Eric ni en nadie más. Estaba muy relajada, realmente a gusto. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Comenzamos en Colombo, la capital, y luego viajamos a Dambulla, Kandy, Yala, Galle y regresamos a Colombo. El primer día, nada más bajar del avión, los lugareños nos hicieron una danza candiana, una danza tradicional que se realiza en bodas, festivales y para invitados importantes. David y yo visitamos un mercado de pescado y, cuando llegamos al orfanato de elefantes, nos sentamos junto al río a comer arroz con curry mientras observábamos a los elefantes nadar y bañarse. Su inocencia fue un pequeño bálsamo para mi alma. También visitamos el templo de la cueva de Dambulla, hogar de exquisitos murales y estatuas de 2000 años de antigüedad. Finalmente, fuimos a caminar por Horton Plans, un lugar conocido como el fin del mundo. Había mucho silencio, solo se oía el viento, los pájaros y, a veces, nos encontrábamos con pavos reales y ciervos. A las 5 de la mañana atravesamos bosques densos. No vimos ningún leopardo, pero sí cocodrilos, rinocerontes, monos y todo tipo de aves. Me enfrenté al viento, mirando el cielo azul claro y las nubes blancas. Fue en ese momento que realmente comprendí el significado de a partir de ahora, el mundo está ante mí, señalándome hacia donde quiero ir. David se paró al borde de un acantilado y de repente gritó, Raquel, tienes que ser feliz. Observé su perfil y, por primera vez, mis ojos ardieron de emoción, parpadeé y luego grité, David. Tú también. 3 semanas y tuve que regresar a los días desesperantes que me esperaban. Antes de separarnos, David tomó mi mano. Rachel, si no te sientes feliz, ven a buscarme. Siempre estaré aquí para ti. Corrí a sus brazos, con lágrimas brotando de mis ojos sin control. Cuando llegué a casa, dejé mi maleta y decidí finalmente tener una conversación seria con Eric. Aquellos días en Sri Lanka me dieron mucho tiempo para pensar y llegué a muchas conclusiones. No podía quedarme en casa como ama de casa para siempre. Necesitaba trabajar. Tenía mis propios valores y sueños. Limpié la casa otra vez, y mientras limpiaba la puerta, entró Eric. Estaba sosteniendo la mano de Mike, sonriendo ampliamente. En el momento en que me vio, su sonrisa se congeló, bajó la voz y dijo, ¿de verdad regresaste? Mike corrió hacia mí y me empujó. ¿Por qué volviste? Ojalá mamá no volviera nunca. Hice una pausa en lo que estaba haciendo, tomé la mano de Mike y le dije con una sonrisa, Mike, no seas tan grosero. Soy tu mamá. No importaba lo que dijera Mike, él seguía siendo mi hijo. No debería, si mamá y papá se divorcian. Podré tener a la tía Annie como mi mamá. Antes de que pudiera terminar, Mike me sorprendió con sus palabras. Parecía que a los ojos de Mike, yo ni siquiera era digna de ser su madre. Eric agarró a Mike y le ordenó con firmeza, Mike, entra. Me senté en el sofá sintiéndome completamente amargado. Pensé que, si fuera posible, todavía querría salvar a esta familia, pero solo estaba soñando. Arrugué la nariz y hablé sin pensar, Eric, tu colonia es muy fuerte. Eric se congeló por un segundo antes de hablar. Lentamente. Tal vez accidentalmente me llegó el olor de mi asistente. Me reí fríamente en mi mente. En realidad, pero huele igual que la colonia que usa Annie. Había notado ese aroma único y dulce en Annie la primera vez que la conocí, y lo recordaba bien. Eric frunció el ceño. Estás pensando demasiado en ello. No respondí, solo di una leve sonrisa. Rachel, ¿a dónde fuiste con David esta vez? Levanté la vista, completamente sorprendida de que Eric supiera mi paradero. Pensé que no le importaba en absoluto lo que hacía. Pero una vez más, estaba usando a David para burlarse de mí. Negué con la cabeza y dije, Eric, David es amigo mío desde hace mucho tiempo. No me gusta y mi relación con él es puramente platónica. Eric resopló. Así que, durante estos días, has estado con él. ¿Qué hicieron ustedes dos? Los amigos cercanos desaparecen durante 3 semanas seguidas, nunca cruzamos ningún límite. Estos días no me sentía bien y él es el único amigo que tengo en esta ciudad. Me llevó a tomar un poco de aire. ¿Qué hay de malo en eso? Sentí que mi ira aumentaba. 10 años. En los 10 años que llevábamos casados. Casi nunca pasé tiempo a solas con David,
tenía miedo de que Eric se pusiera celoso. Rara vez había conocido a David en persona y la mayor parte de nuestro contacto se hacía por teléfono, y David incluso se fue al extranjero durante 7 años por mi matrimonio. Le había explicado esto innumerables veces, pero Eric nunca me creyó. Esta fue la única vez en la última década que salí sola con David, y no hicimos nada. Además, ¿qué derecho tenía Eric a criticarme? Él fue el primero en traicionar nuestro matrimonio. Eric se burló. ¿Crees que me lo creeré? Nos quedamos allí parados. En un punto muerto, cuando la puerta se abrió de nuevo, Susan entró del brazo con una mujer joven. Esa mujer no era otra que la persona que Mickey había soñado que sería su nueva madre, Annie. Susan me miró con enojo. ¿De qué están discutiendo ahora? Los oí a ambos afuera. Annie llevaba una blusa blanca y parecía especialmente gentil. Tenía una apariencia elegante, una voz dulce y me dirigió una leve sonrisa cuando me saludó. Rachel, la miré y me di cuenta del collar que llevaba. Era de mi marca favorita, por coincidencia. Lo había encontrado en el bolsillo de Eric hacía apenas un mes, así que después de todo no estaba destinado a mí. Al momento siguiente, Mickey, al oír el ruido, abrió la puerta y salió. Tía Annie, eres tan lenta. ¿Por qué regresas recién ahora? Annie acarició suavemente la cabeza de Mickey, demostrándole afecto. ¿Te divertiste en el parque de diversiones? Levanté la vista, aturdido, y miré fijamente a Eric. ¿Realmente fueron juntos al parque de atracciones? Me preguntaba por qué Eric estaba tan alegre y animado hoy. Resulta que era porque había conocido a alguien que le gustaba. Eric ni siquiera me miró, su mirada estaba completamente centrada en Annie. Finalmente me di cuenta, sin darme cuenta. Se habían convertido en una verdadera familia y yo me había convertido en la forastera. No dije nada más, simplemente agarré mi maleta aún empacada y me dirigí a mi habitación. Casi me sentí aliviado cuando lo primero que hice al llegar a casa fue limpiar la casa. No desempacar mi ropa, no pude soportar quedarme aquí por más tiempo. Cuando Eric me vio arrastrando mi maleta, incluso se rió. Rachel, ¿por qué estás haciendo otro berrinche? ¿Estás planeando ir a buscar a David otra vez? Lo miré. ¿Qué hay de malo en irme? No voy a interrumpir a tu feliz familia. Annie miró a Eric y luego habló. Rachel, ¿entendiste algo mal? Resoplé. Llevas un collar que compró mi marido. ¿Y dices que te entendí mal? Eric gritó enojado. Basta, Rachel. No dije nada cuando saliste con otro hombre. ¿Qué te da derecho a estar enojada? Miré a Eric con incredulidad. Entonces, ¿solo porque estoy casada no tengo permitido tener amigos varones? Y además no pasó nada entre David y yo, porque Eric seguía insultándome así, pero ahora ya no quería explicarle nada porque dijera lo que dijera. Él no me creería. Está bien, Eric. Si así lo quieres, entonces divorciémonos. Eric no esperaba que yo dijera la palabra divorcio. Su rostro se ensombreció al instante. Después de una pausa, me miró con frialdad. Rachel, no te arrepientas de esto, sonreí, sintiéndome extrañamente aliviada. Ya he concertado una cita con un abogado. Nos reuniremos mañana. Miré a Mickey. Tenía miedo de que lo llevara conmigo y se escondió detrás de Annie. Le sonreí. Mickey, no te preocupes. A partir de ahora ya no seré tu mamá. Dirigí mi mirada hacia Annie. Ella miró hacia otro lado, con los ojos llenos de culpa. Pero, honestamente, ya no me importaba el romance entre ella y Eric. Annie, felicitaciones. Susan, aparentemente sin creer que realmente me divorciaría de Eric, dijo algo antes de cerrar la puerta. Eric. No te preocupes. Rachel no se atreverá a divorciarse de ti. Es una mujer inútil. ¿Quién la querría? No escuché la respuesta de Eric, pero estaba seguro de que pensó que nunca lo haría, pero esta vez, hablaba en serio. Cogí mi maleta y me dirigí al hotel. Ni siquiera me quité los zapatos, simplemente me dejé caer en la cama. Por primera vez en años, dormí bien. No tuve que preocuparme por mi hijo ni temer cometer un error que los enojaría a todos. Cuando me desperté ya era de mañana. David me había llamado varias veces. Lo llamé de nuevo y el teléfono se conectó rápidamente, pero, para mi sorpresa, era la voz de un niño en el otro extremo. Hola, ¿necesitas algo con mi papá? Espera, ¿mi papá? ¿Cuándo se casó David? ¿Por qué no me había enterado? En el café, David entró sosteniendo la mano de un niño. Él sonrió y preguntó, Rachel, ¿has estado esperando mucho tiempo? Sonreí y los miré. No por mucho tiempo, por cierto, este es mi hijo, Jerry. Jerry, ella es la tía Rachel. Jerry parecía tener más o menos la misma edad que Mickey,
pero era mucho más lindo. Era educado y siempre me regalaba sonrisas dulces, como si yo le gustara de verdad. Miré a David. Todavía algo confundido. Pero esto era un asunto privado de David y no quería preguntar. Sin embargo, David habló por su cuenta. Rachel, este es mi hijo adoptado. Casi escupí el agua que estaba bebiendo ante sus palabras. ¿Tú, por qué? Pregunté aturdido. David me miró con seriedad y luego sonrió. Mi padre siempre tuvo la esperanza de que tuviera un hijo, pero yo no quería casarme. Tosí 2 veces. ¿Pero tu padre no se enojó cuando adoptaste un niño? No te preocupes. Jerry es tan adorable que mi papá me sigue pidiendo que lo traiga a casa. Jerry levantó la mano obedientemente. Rachel, tía, no te preocupes, el abuelo me quiere mucho. No pude evitar sonreírle a Jerry. Era tan adorable. En ese momento sonó mi teléfono. Era Eric. David me miró pero no dijo nada. Respondí el teléfono. ¿Necesitas algo? La voz de Eric sonó un poco ronca. ¿Dónde está la corbata negra? En el primer cajón del lado derecho del armario. No me molesté en disimular la frialdad en mi voz. ¿Me llamaste solo para esto? Hubo un largo silencio antes de que Eric finalmente volviera a hablar. Espera, ¿dónde está la botella de agua de Mike? Fruncí el ceño. Eric, basta. ¿Me estás preguntando por una botella de agua? Su voz se hizo más fuerte. Rachel, no lo olvides, todavía no estamos divorciados. Si no te pregunto a ti, ¿a quién se lo pregunto? Bien. Gracias por recordármelo. Aún no estamos divorciados. El tono de Eric cambió y se volvió extrañamente más alegre. Bien. Siempre y cuando lo sepas, me burlé. Oh. Ya lo sé. Te veré en la oficina del abogado esta tarde. Casi podía imaginar la expresión de Eric al otro lado de la línea. Su niñera gratuita finalmente se estaba yendo y estaba segura de que estaba furioso, como era de esperar. La voz de Eric se volvió oscura nuevamente. Rachel, ¿hablas en serio acerca de divorciarte de mí? Eric, no lo olvides. Ayer aceptaste, ¿y qué pasa con tu amado hijo? ¿Ya no te importa? Mike me rompió el corazón. A veces pensé que estaría mejor sin él, le respondí con frialdad. Yo tampoco quiero a Mike. Es todo tuyo. No te preocupes. No me arrepiento de nada. Pude escuchar la respiración agitada de Eric antes de que colgara abruptamente el teléfono. Volví a guardar el teléfono en mi bolso y miré hacia arriba para encontrarme con David y Jerry mirándome fijamente. Me quedé paralizada por un segundo y luego sonreí. ¿Qué pasa? Jerry se acercó y me abrazó. Rachel, tía, no estés triste. Seré tu hijo a partir de ahora, ¿de acuerdo? Miré a David, un tanto aturdido. David me sonrió. No me malinterpretes, él solo está tratando de consolarte. Sostuve a Jerry en mis brazos y, por alguna razón, sentí que las lágrimas brotaban de mis ojos. Después de que enviaron a Jerry a casa, David y yo caminamos por la calle. Él preguntó, ¿de verdad vas a seguir adelante con el divorcio? Asentí. Sí, y yo ya me he mudado. No quiero nada más que lo que me corresponde por el matrimonio. David se detuvo y se volvió hacia mí con expresión seria. ¿Eric te engañó? Lo miré a los ojos y respondí con calma. Eso no importa, ya no puedo vivir así. Eric, Mike, Susan. En esa casa. Casi todos daban por sentado mis sacrificios. Las lágrimas llenaron mis ojos involuntariamente. He olvidado cómo era ser yo mismo. David me abrazó y me dijo, no te preocupes, yo te apoyo. Pasé toda la tarde esperando en la oficina del abogado, pero Eric nunca apareció. Sin otra opción, lo llamé de nuevo. En el momento en que el teléfono se conectó, hablé primero. Eric, ¿dónde estás? Lo siento, Rachel. Eric todavía está ocupándose del trabajo. Fue Annie quien contestó el teléfono. Hice una pausa por un momento y luego dije. Déjalo que levante el teléfono, pero te acabo de decir que está trabajando, empezó Annie, pero no pude contener mi frustración. Dije que lo recoja. Hubo silencio en el otro extremo antes de que finalmente se escuchara la voz impaciente de Eric. Rachel, ¿terminaste con tu rabieta? Eric, te he estado esperando toda la tarde, no soy tan libre como tú. Los papeles del divorcio los dará mi abogado, hablé con firmeza. Mañana es la fecha límite. La voz de Eric estaba cargada de ira. ¿Eres tan impaciente? Iré a tu oficina mañana, sin esperar respuesta. Colgué el teléfono. De regreso al hotel, publiqué los detalles de mi búsqueda de empleo en línea, pero después de 10 años de trabajo como ama de casa, solo tenía un título y 2 años de experiencia laboral. Con semejantes calificaciones,
casi ninguna empresa estaba dispuesta a contratarme. Sin embargo, después de un esfuerzo persistente, una empresa finalmente aceptó entrevistarme. Al día siguiente, miré a la mujer en el espejo. Vestía un traje de falda profesional, tenía una figura delgada y una sonrisa brillante, después de 10 años de ser ama de casa. Solo me había puesto lo que me resultaba cómodo. Pantalones y faldas ajustados estaban más allá de mi imaginación. Solía ir sin maquillaje todos los días, lo que me hacía olvidar que, después de todo, no tenía tan mal aspecto. Todos merecen una segunda oportunidad y nunca es demasiado tarde. Me puse lápiz labial y salí. Primero, fui a la empresa de Eric a recoger los papeles del divorcio y luego a la entrevista. Cuando entré al edificio, el asistente de Eric corrió hacia mí. Rachel, el señor Smith está de viaje de negocios. Dijo, la miré y pensé. ¿Qué truco está haciendo Eric esta vez? Pregunté. ¿Qué dijo? El asistente asintió levemente. Dijo que los papeles del divorcio están en casa y quiere que los firmes allí. ¿Qué le pasaba a Eric? Tomé un taxi para volver a ese lugar de pesadilla. Podía oír vítores que venían del interior. Toqué el timbre y fue Susan quien respondió. Ella puso los ojos en blanco cuando me vio. ¿No se supone que te estás divorciando de Eric? ¿Por qué has vuelto? Sonreí levemente. Solo estoy aquí para firmar los papeles del divorcio. Una vez dentro, me di cuenta de que Eric me había mentido otra vez. No estaba en un viaje de negocios, estaba en casa. Cuando Eric me vio entrar, incluso me regaló una extraña sonrisa. Sinceramente, después de 10 años de matrimonio, Eric todavía se mantenía en buena forma y lucía muy parecido a cuando éramos novios. Era guapo de esa manera cautivadora. No me extraña que me enamorara de él en aquel entonces, pero ahora su sonrisa no despertó nada en mí. Quizás realmente ya no lo amaba. Lo miré con calma. ¿Dónde están los papeles del divorcio? Su expresión cambió. Parecía molesto. Mike te extraña. Al mencionar a Mike, que estaba jugando con juguetes en el suelo, levantó la vista y dijo, no extraño a mamá. Me gusta Annie. Ya ni siquiera estaba enojada. Bien, si mi único hijo no me amaba, no había nada a lo que aferrarme. Eric le dio una fuerte bofetada a Mike y gritó, Mike, entra. Mike se puso a llorar inmediatamente, señalándome. Odio a mamá. Cuando mamá regrese, papá ya no me querrá. Susan corrió, me miró fijamente y abrazó a Mike, llevándolo de regreso a su habitación. Eric, ¿dónde están los papeles del divorcio? Pregunté con calma. Eric me miró. Después de lo que me pareció una eternidad, me entregó los papeles. Cuando me acerqué a ellos, no me soltó. ¿De verdad quieres llegar tan lejos? No he hecho trampa, añadió. Le sonreí. Eric, después de 10 años, nuestro matrimonio ha llegado a su fin, ya sea que haya sido infiel o no. Ya no somos el uno para el otro. Eric hizo una pausa y luego los soltó. Firmé los papeles del divorcio y finalmente dejé esa casa. Una sensación de calma me invadió y me sentí increíblemente aliviado. Estaba a punto de tomar un taxi para mi entrevista cuando un auto se detuvo frente a mí. Rachel, mami. Papá y yo vinimos a buscarte. Eran David y Jerry. Desde la reunión en la cafetería, Jerry había empezado a llamarme mamá cada vez que me veía. No pude evitar preguntarme, si Mike se hubiera portado tan bien como Jerry, ¿me habría quedado un poco más en esa casa? Pero no tiene sentido preguntarse qué hubiera pasado si Jerry no era Mike y yo ya me había ido. Sonreí y subí al coche. ¿Cómo sabías que estaba aquí? David esbozó una hermosa sonrisa. Te lo dije, siempre estaré a tu lado. Jerry no sonrió y yo me sentí inesperadamente tímido y bajé un poco la cabeza. Ese día, David me llevó a mi entrevista y, sorprendentemente, aprobé. Alquilé un lugar al lado del de David. Me dijo que el dueño acababa de irse al extranjero por trabajo, en mi tiempo libre. Iba con David y Jerry al parque de atracciones o de compras. Eric y los demás nunca vinieron a buscarme y durante un año vivimos en paz. Nunca esperé encontrarlos en la conferencia de padres y maestros de Jerry. Cuando llegué al aula, ya estaba llena de gente. De repente, una voz débil me llamó, mamá. Me di la vuelta y vi a Mike, sentado junto a Eric. En ese instante, el aire pareció congelarse. Me di la vuelta y no los miré más. Jerry me dio un golpecito en la mano y dijo expectante, mamá. La maestra Lucy quiere que vengas y hables. Solo entonces me di cuenta de que la maestra y los demás padres me estaban mirando. Me quedé paralizada por un momento y luego subí al escenario. Hola a todos, soy la mamá de Jerry y estoy muy feliz de conocerlos a todos. Cuando dije que era la mamá de Jerry, sentí que un par de ojos me miraban desde algún lugar del público. Los ignoré,
pero no pude escapar de su mirada. Después de la reunión de padres, tomé la mano de Jerry, lista para irme. Jerry preguntó, «Mamá, ¿por qué no vino papá?» Miré hacia abajo y sonreí. «Jerry. Papá está muy ocupado con el trabajo, así que vine en su lugar». Le di una palmadita en la cabeza y lo animé. «Jerry, lo hiciste muy bien. Tu proyecto de manualidades quedó en primer lugar. Estoy muy orgullosa de ti». «Sí. Mamá, ¿podemos comer pizza esta noche?» Sonreí y acepté. De repente, vi dos figuras de pie frente a mí, Eric y Mike. Mike gritó, «Mami». Los miré con la intención de ignorarlos. Cuando pasamos, Eric me agarró la mano enojado y me preguntó, «¿De quién es hijo?» «Mía», respondí. El rostro de Eric se ensombreció aún más. «¿Cómo es que no sabía que tenías un hijo tan grande?» Resoplé. «¿Por qué necesitas saberlo?» Aparté mi mano de la suya y estaba a punto de alejarme, cuando Mike me agarró el brazo y su voz se quebró por las lágrimas. «Mamá, soy tu hijo». Me di la vuelta y lo miré con frialdad. «No soy tu madre. La madre que quieres es Annie. ¿No la amas tanto?» Mike se echó a llorar y corrió hacia mí para abrazarme. «Mamá, no te vayas, eres mi mamá, te extrañé mucho». Cerré los ojos y, con el corazón apesadumbrado, aparté sus manos de mí. La voz de Eric sonó ronca. «Rachel, ¿de verdad eres tan cruel?» Una oleada de tristeza inexplicable me invadió. Pase lo que pase, él seguía siendo mi hijo biológico, pero no pude ablandar mi corazón. «Eric, estamos divorciados desde hace un año. El tutor de Mike eres tú y te has vuelto a casar, y tu nueva esposa es Annie, la que tanto te gusta a ti y a Mike. ¿Qué derecho tienes entonces a llamarme desalmada?» Eric abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Supe por David que se había casado con Annie después de nuestro divorcio. Tan solo un mes después. Se casaron. No entendía por qué hacían eso ahora. Annie no les había estado atendiendo como yo y por eso se acordaron de mí. Si ese fuera el caso, serían verdaderamente despreciables. Esta vez tomé la mano de Jerry y me alejé. No intentaron detenerme. Lo que no esperaba era que Annie viniera a buscarme. Se veía terriblemente demacrada, aunque todavía llevaba su habitual vestido blanco impecable. Annie se sentó frente a mí y sonrió. «Rachel, creo que finalmente te entiendo». Le di una leve sonrisa. «¿Me entiendes?» «¿Para qué?» Annie tomó un sorbo de café y, cuando volvió a hablar, había un dejo de tristeza en su voz. «Tenías razón. En aquel entonces, seduje deliberadamente a Eric, y Mike, yo lo complacía deliberadamente. Todo lo que él quería, yo se lo daba. Rachel, ya sabes que a los niños de esa edad les gustan los adultos que les dejan hacer lo que quieren». Miré a Annie sin decir nada. Sinceramente, ya había adivinado todo esto, pero ¿qué importaba? Incluso sin Annie, siempre habría otras mujeres. Annie me miró con aire de disculpa y luego habló lentamente. «Logré que Mike hablara y me enteré de que te habías ido al extranjero. Así que lo envié a propósito de vuelta a casa para que pasara más tiempo con Eric». No me esperaba eso. En el momento en que comencé a mostrarle a Eric que estaba interesada, él me besó primero. Miré a Annie con calma. «¿Qué sentido tiene contarme esto? Ya me he divorciado de él y te has casado con él como querías». Me burlé y dije, «Podría ser que ahora te arrepientas de que la vida de casada no es lo que imaginabas». Para mi sorpresa, Annie se atragantó. Su voz temblaba por la emoción. «Sí, lo lamento, no soporto la vida de casada con Eric. De hecho, él quiere que deje mi trabajo y me quede en casa. Y su madre, Susan, cada vez que abro los ojos, me está regañando. No soporto cocinar 3 comidas al día. No puedo dejar mi trabajo y quedarme en casa limpiando todo el tiempo». Annie hundió la cara en el suelo, como si el dolor la abrumase. Antes de casarnos, no era así. Al verla así, realmente sentí un poco de simpatía por ella. «Eres joven todavía. Aún puedes tomar mejores decisiones». Annie negó con la cabeza. «No, no puedo divorciarme de él». No entendí. «¿Por qué no?» Annie me agarró la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «Porque mi familia está endeudada y después de casarme con Eric, él me ayudó a saldar mis deudas». «Rachel, debes pensar que seduje a Eric por dinero, ¿verdad? Pero en aquel entonces me gustaba mucho. Es tan guapo, tan gentil y trata tan bien a la gente». Negué con la cabeza para mis adentros. Eric era amable con los demás. Lástima que no me hiciera llegar esa bondad. «¿Cuánto te ayudó a pagar?» Annie dudó un buen rato antes de responder. 500.000. Hice una pausa y luego volví a hablar. «Annie,
¿te dijo que ese dinero compró tu futuro? Annie meneó la cabeza. Ahora estás casada con él y te ayudó a pagar tus deudas. Si no hay contrato, no tienes que pagarle, por supuesto. Si quieres devolverle el favor, eso no significa que no puedas divorciarte. Tomé la mano de Annie y le hablé desde mi propia experiencia. Annie, el matrimonio no significa que le hayas vendido toda tu vida a Eric. Todos merecen una segunda oportunidad. Cuando llegué a casa, David estaba cocinando la cena. Huele tan bien. Me puse mis zapatillas y corrí a la cocina. David se dio la vuelta y me sonrió. Estará listo pronto. No sabía cómo describir mi relación con David. En comparación con amantes, éramos más bien amigos extremadamente cercanos. Además, durante el año pasado, nunca me dijo que le gustaba. Yo vivía al lado de él y a veces iba a su casa a comer o cuidábamos juntos a Jerry. Jerry nos llamó mamá y papá, y a mí no me importó. De hecho, me sentí feliz. En comparación con estar juntos, disfruté más de esta vida. ¿Por qué una mujer tiene que casarse? Cuando estaba con Eric, él era igual de considerado, pero una vez que nos casamos, todo cambió. No quería arriesgarme con David. ¿En qué estás pensando? Cuando volví a la realidad, vi a David mirándome seriamente. Sonreí levemente y negué con la cabeza. Tarde en la noche, recibí una llamada de Eric. Su voz sonó ronca. Rachel, te extraño mucho. Me quedé atónito por un momento. Eric, ¿qué te pasa? No lo sé. Simplemente te extraño mucho, y Mike, él también te extraña, le respondí con frialdad. Eric, deja de llamarme. Ambos tenemos que seguir adelante. Hubo silencio al otro lado de la línea durante un largo rato. Tan largo que ni siquiera pude escuchar la respiración de Eric. Levanté la voz. ¿Eric? Eric, se escuchó una voz débil. Estoy aquí, suspiré, intentando sonar normal mientras hablaba. Por favor, déjame ir, puede que tú te arrepientas. Pero yo no ahora estoy feliz, muy feliz. ¿Puedes dejar de molestarme, por favor? Escuché un sonido ahogado. ¿Eric estaba llorando? Está bien, colgué y me quedé en la cama durante un largo rato, sin poder dormir. Al día siguiente, fui a trabajar con ojeras. Cuando llegué a mi escritorio, Annie me envió un mensaje. Rachel. Me he divorciado de él. Hice una pausa por un momento y luego respondí. Felicitaciones, parece que Eric te extraña mucho, y Mike, llora todos los días pidiendo verte. Cuando la mamá de Eric habla de ti, Mike la reprende y le dice que no diga esas cosas de ti. Entonces, Rachel, realmente no puedes. Entendí lo que Annie quería decir, pero desafortunadamente ya era demasiado tarde. Annie, no puedes caer en la misma trampa dos veces. Envié el mensaje y Annie no respondió. Después del trabajo, vi a Eric parado frente a su auto. Con los brazos cruzados, parecía que la llamada telefónica no era suficiente para aclarar las cosas. Quería hacerlo cara a cara. En cuanto me vio, Eric se puso de pie y dijo, Rachel, di un paso atrás. ¿Necesitas algo? Eric me miró con expresión dolida, pero desafortunadamente ya no sentí ninguna respuesta emocional hacia él. Después de un momento, habló como si esperara algún elogio. Ya envié a mi madre de regreso a su ciudad natal y me divorcié. Y Mike entiende tus dificultades ahora. Ya no dirá nada hiriente. Entonces, ¿volverás conmigo? Al oír esto, no pude evitar reírme. Eric. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que los problemas entre nosotros pueden solucionarse? Eric se puso nervioso y me agarró la mano. ¿Por qué no? Retiré mi mano con fuerza. Ya no te amo, esa es la cuestión clave, Eric gritó. Pero te amo, no discutamos si me amas o no. Cuando yo te amaba, tú no me amabas. Ahora que tú me amas, yo ya no te amo, así que somos solo dos líneas paralelas que nunca se cruzarán. No podemos estar juntos. Miré a Eric con algo de lástima. Eric, despierta, esta es la realidad. No una novela. No puedo olvidar el daño que me causaste en el pasado,